Continuamos con más hablando de la próstata y todas las afecciones que puedan tener los varones si no hay una detección temprana y si no hay un tratamiento adecuado. Pero para hablar en este bloque sobre el cáncer de próstata es importante también la participación de un cirujano oncólogo y por ello le damos la bienvenida al doctor Carlos Monzón, quien se une para poder comentar su experiencia y todo lo que usted conoce del tema. ¿Cómo está? Muchas gracias, mucho gusto nuevamente de poder estar aquí compartiendo un poquito de información. Pues sí, hemos encontrado que el cáncer de próstata cada vez ha ido más en aumento debido a que ha habido más razones, sobre todo para que esto se pueda producir. Y hemos encontrado de que el cambio en las condiciones, la falta de ejercicio, el aumento de peso en muchos de los casos lleva o conlleva realmente a que la enfermedad cada vez vaya siendo más frecuente y en algunos casos inclusive hasta más agresiva. Aunque se sabe por supuesto de que el cáncer de próstata en la mayoría de los casos puede ser un crecimiento muy lento, inclusive los pacientes pueden llegar a presentar el problema y hasta fallecer por otra causa, pero muchas veces en una menor cantidad esto se puede volver más agresivo y puede en algún momento cambiar precisamente la historia natural de la misma enfermedad. Gracias, doctor. Y si hablamos de estadísticas a nivel mundial y en nuestro país, ¿qué nos podría decir, doctor? Sí, el cáncer de próstata en los hombres es el segundo tumor más frecuente, ¿verdad? Después del tumor de piel. En cuanto a su incidencia, podemos decir, también hay datos que nos indican que 1 de cada 10 hombres puede llegar a padecer cáncer de próstata en algún momento de su vida. Y con respecto a la mortalidad, podemos decir que también es el segundo tumor que más causa mortalidad en los hombres después del cáncer de pulmón. Y se puede decir que 1 de cada 41 hombres puede fallecer por cáncer de próstata. La enfermedad es por ser una enfermedad exclusivamente masculina, es de los más frecuentes, ¿verdad?, que hay en los hombres. Son datos bastante alarmantes que nos hacen ver que es muy importante entonces la detección temprana, un tratamiento adecuado, entonces y también la prevención. En la forma de prevenir hay ciertos factores que tenemos que dejar a un lado, los factores modificables, como dice el doctor Jacobo. Ambos me pueden decir cuáles serían esos factores de riesgo. Los factores de riesgo al final son importante poder mencionarlos, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, influye mucho en la alimentación, sobre todo cuando hablamos de ello estamos hablando de lácteos, por ejemplo, que es importante, productos que contienen mucho calcio, dentro de todo también los tóxicos que estamos consumiendo, como por ejemplo al final el licor, el tabaco. Increíblemente, pero afecta bastante también lo que son las radiaciones, como por ejemplo a través de los teléfonos celulares, como las antenas que son precisamente para poder comunicarnos, que están en el exterior, o inclusive el mismo Wi-Fi que se está conectado en varios lugares, también inciden mucho en este tipo de efectos que pueden causar en el paciente mismo, no solamente en el cáncer de próstata, sino que también para otro tipo de enfermedades. Se dice también que también dentro de todo esto está la falta de ejercicio, por supuesto que es súper importante que podamos tener este tipo de pacientes que puedan no hacerlo en la mayoría de los casos, y entonces es importante también tener un ejercicio constante. Se ha dicho también que también las enfermedades como las prostatitis constantemente en los varones pueden ser una causal también para ese tipo de pacientes, y enfermedades que también pueden causar como las venéreas que en algún momento pueden degenerar en este tipo de problemas. Doctor Monzón, ¿qué nos puede decir acerca de los síntomas del cáncer de próstata? ¿Estos se presentan ya cuando el cáncer está muy avanzado o en etapas tempranas? Pues bien, como mencionó anteriormente el doctor, la verdad es de que sigue siendo una enfermedad bastante silenciosa, sobre todo al principio de la enfermedad, donde obviamente no hay ninguna otra manifestación. Por eso es muy importante, y las recomendaciones constantes que tanto de un lado como de otro, como el urólogo, como otros que manejamos también este tipo de problemas, recomendamos siempre poder hacer sus evaluaciones tempranas para poder detectar la enfermedad a tiempo, antes de que precisamente comiencen las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas, cuando ya el paciente comienza a tener cierto grado de problema, está, por ejemplo, la dificultad para orinar, el dolor para poder orinar, el dolor pélvico, que es importante, y no digamos ya la presencia de un sangrado cuando se hace, digamos, la acción
de orinar, pues obviamente se puede manifestar. Entonces ya es un síntoma de alarma donde ya tenemos que investigar cuál es la razón, y la mayoría de las veces pues coincidimos en que va a ser un problema de este tipo, ¿verdad? Que ya conlleva hacer un seguimiento de diagnóstico ya para decir un tratamiento posterior. El papel del estrés oxidativo en la inflamación crónica, en el desarrollo del cáncer, ¿cuál es? Acordémonos que el estrés oxidativo se da como por la presencia de la mayor cantidad de radicales libres que se da o se presenta en el cuerpo, y esto de alguna manera pues genera un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio de bajo grado es el que al final manifiesta una constante precisamente presencia en el cuerpo, que al final llega a tener una evidencia de una enfermedad, que en este caso podría ser o un tumor como cualquier otro, o en este caso pues se podía dar con mayor incidencia el cáncer de próstata, ¿verdad? Que es lo que estamos mencionando. Pero es importante que el proceso inflamatorio en todos los casos al final, sobre todo a nivel genético, el proceso inflamatorio donde hay gente que es fácilmente que se inflama, hay gente genéticamente que tiene dificultad para eliminar el proceso inflamatorio, y hay gente genéticamente que también no produce la protección necesaria para que no hayan procesos inflamatorios. Al final todos de alguna manera u otra en algún momento vamos a tener un proceso inflamatorio, pero muchos pueden ser transitorios y obviamente se elimina cualquier tipo de problema. Pero el estrés oxidativo al final viene precisamente a generar este tipo de problemas, que es como material rico ya aunado a todo lo que hemos hablado anteriormente, como para que se pueda manifestar la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, usted mencionaba, doctor Ortiz, acerca de la opción de una cirugía en algunos pacientes. ¿Qué complicaciones podría traer? Bueno, aquí pues hablando ya de cáncer de próstata, podemos mencionar que también debe ser individualizado. No todos los pacientes reciben no tienen las mismas opciones terapéuticas, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con su edad, las otras enfermedades que afecten su estado general, ¿verdad? Que se le llaman comorbilidades. La edad del paciente tiene mucho que ver, y el estadio en el que se diagnostica el cáncer de próstata. En un paciente que tiene bajas comorbilidades, que es un paciente menor de 70 años y que su estadio en el momento que se diagnosticó no es muy avanzado, este paciente pues el tratamiento de elección es quirúrgico, ¿verdad? Esa cirugía se llama prostatectomía radical, y pues es el tratamiento de elección para darle al paciente una oportunidad de curación, ¿verdad? Obviamente es una cirugía pues que tiene cierto grado de complejidad y que puede tener ciertas complicaciones, ¿verdad? Siendo estas principalmente, puede pensar incontinencia urinaria, y sí se le puede afectar al paciente también su función o sus capacidades sexuales. Sin embargo, este tipo de cirugía se le llama que debe ser una cirugía trifecta, le dicen que es un término pues que usamos nosotros los urólogos, en donde tenemos que tener 3 prioridades a la hora de tratarlo. La principal, que es la número 1, es el control del cáncer. La segunda es mantener la continencia del paciente, y en tercer lugar, pues dejamos la función sexual. Un paciente que está en muy buenas condiciones y que se detectó a tiempo su tumor, puede hacerse esa cirugía y conservar estos 3 elementos. Ya en estadios un poquito más avanzados, pues definitivamente la prioridad siempre va a ser controlar el tumor, mermando un poco las otras 2 opciones, pero sí podemos decir que los pacientes normalmente, por estadísticas, sí conservan mucho su continencia y también la función sexual, ¿verdad? Muy bien. Y justamente responde a la siguiente pregunta, que era específicamente eso, que las preocupaciones de los hombres al someterse a esta cirugía, sea que su vida sexual después de ella, pues fuera a cambiar y fuera a complicar. Sí, eso es algo pues definitivamente desde el momento que uno empieza a evaluar un paciente para detectar un cáncer de próstata, o cuando por rutina se solicitan los estudios, sí se debe platicar con el paciente, explicarle bien lo que podemos encontrar a la hora de diagnosticar, los riesgos, beneficios que tiene, pero definitivamente el paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de próstata, siendo un diagnóstico que potencialmente puede causar mortalidad, definitivamente esto viene a ser la prioridad del tratamiento. Podemos decir que en el posoperatorio inmediato prácticamente la totalidad de los pacientes va a tener disfunción eréctil. Esto se debe a que los nervios o las bandeletas nerviosas responsables de provocar la erección, y los músculos pélvicos, que también tienen una función en el proceso de la erección, se ven pues afectados al momento de hacer la cirugía.
hoy por hoy pues casi siempre se trata de conservar estas bandeletas nerviosas, entonces el paciente con el tiempo pues puede ir recuperando poco a poco su función sexual, pero definitivamente en el cáncer de próstata, en tratamiento quirúrgico, ya sea radioterapia o tratamiento hormonal, que son otras opciones, siempre va a haber cierta afección a nivel sexual, ¿verdad? Se debe explicar al paciente, ¿verdad? Para... Muy bien. Bueno, y en esa pregunta ambos me van a ayudar a responderla porque necesito que ustedes me digan cómo debe ser el manejo multidisciplinario en estos pacientes. Pues empezando el manejo multidisciplinario, sobre todo cuando está hablando el doctor sobre las edades, sobre todo en estos casos, es importante de ver si hay aparte de esto alguna otra enfermedad coadyuvante que se da en el mismo tiempo del cáncer de próstata. Por ejemplo, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente obeso. O sea, hay muchas manifestaciones alrededor de todo esto donde tenemos que tomar en cuenta las opiniones y obviamente las direcciones de los demás colegas con la intención de llevar a un feliz término. De hecho, se maneja desde antes del proceso quirúrgico porque necesitamos que el paciente tenga que estar estable antes de poder someterlo a un tratamiento quirúrgico. De otra manera sería imposible poder solamente ver el área de próstata sin cuidar las otras áreas que son importantes también para poder llegar a un éxito, si no sería muy difícil. Sí, y hacer las consultas oportunas y las sugerencias de otros especialistas es muy importante porque eso es beneficio del paciente. En el caso del manejo junto con el oncólogo es muy importante. El oncólogo que hace radioterapia también es importante en algunos casos de pacientes. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, tener un manejo multidisciplinario con varias especialidades porque todo eso pues es beneficio para el paciente. Muchas gracias a ambos por su tiempo y por sus respuestas. Vamos a continuar con más en Los Investigadores Médicos. No cambien. Las enfermedades de la próstata son más comunes de lo que nosotros pensamos. Hay signos y síntomas a los que debes de estar atento. Ardor para orinar, disminución del grueso del chorro cuando uno orina, goteo al final de la micción, acortadura del mismo chorro, intermitencia. Estos son signos bien frecuentes en padecimientos de la próstata. Hay que acudir al médico general, al internista o al urólogo para que haga un examen. Y recuerda, Proxazin es el mejor aliado de tu próstata. Dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal, toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.